Corría el año 2008, un nuevo equipo profesional de fútbol nacía. Desde la ciudad de Nueva Italia, dentro de Tierra Caliente, en Michoacán, un grupo de jóvenes, con la misma ilusión de convertirse en jugadores de uno de los deportes más populares de México, fueron reunidos para conformar la escuadra que llevaría de nombre Mapaches y de apellido el territorio de origen. Mapaches de Nueva Italia apareció de la nada, de un día para otro. Ya contaban con los jugadores necesarios, instalaciones superiores a la mayoría de los conjuntos de tercera división a quienes se enfrentarían, e incluso con 2 camiones de las marcas Mercedes-Benz y Marco Polo, camiones que equipos de primera división envidiarían. Además, también contaban con todas las condiciones para enfrentar su duro camino al ascenso. Una ciudad de alrededor de 30,000 habitantes, cuna del ejido más grande de México y fundada por un italiano llamado Dante Cusi por apenas 300,000 pesos, nunca cuestionó cómo escaló tan rápido el equipo local. La pasión por tener fútbol profesional en su territorio simplemente no permitió cuestionar nada. Solo necesitaban un balón para entretenerse en cada partido de local. Wenceslao Álvarez quería ser profeta dentro de su propia tierra y el fútbol profesional le daría esa oportunidad. Con dinero en mano, no dudó en fundar a los Mapaches de Nueva Italia, equipo con quien buscaría consagrarse y, obvio, generar más dinero del que tenía en la bolsa. La Federación Mexicana de Fútbol, también conocida como Femex-Foot, encabezada en ese momento por Decio de María, le permitió el acceso a sus filas, pero deberían comenzar en la tercera división y escalar a base de esfuerzo y partidos ganados. Ya con todos los aditamentos necesarios para un equipo profesional, llegó el día del debut. Junio del 2008 fue la época donde rodó un balón en la ciudad que en algún momento fue un bastión de los caballeros templarios y otras organizaciones delictivas. Pocos registros quedan de esos encuentros, donde no se mostró un fútbol espectacular o fuera de lo común. Simplemente eran un grupo de jóvenes persiguiendo sus sueños, así como un balón. A pesar de no mostrar el talento para lograr integrarse a la segunda división del fútbol mexicano, lo lograron. Algunos registros indican que fue al obtener el campeonato del Clausura 2007, mientras que otros dicen que Fidel Ortega Vargas, el presidente del club, fue el que compró la franquicia de los Mastines de Comonfort. Sea como haya sido, el equipo dio un paso certero hacia su objetivo de llegar a primera. Todo esto con apenas unos meses desde su fundación. Los dirigidos por Homero Pasaya, exportero del equipo Toros Neza, se integraron al grupo de la zona del Bajío de la segunda división, donde se enfrentarían equipos como América Coapa, Pachuca Junior, Prepa Pumas, Club Deportivo Oro, Cadereyta FC, Toluca, Atlas, Chivas San Rafael, Chivas Filial, Morelia y Cihuatlán. 1-1, los partidos se fueron desarrollando hasta que llegó aquella fecha que dejó marcado al fútbol mexicano. Llegó el 8 de octubre del 2008. Los jugadores subieron al lujoso camión Marco Polo para viajar hasta el Distrito Federal y llegar a las instalaciones de Coapa, donde enfrentarían a la filial del Club América. Ese día, Wenceslao Álvarez, el dueño del club, los acompañó para observar el partido desde las gradas. Después del tiempo reglamentario, el marcador quedó 4-0 a favor de las Águilas. Pero esa no fue la mayor sorpresa, pues se conocía el nivel de los originarios de Nueva Italia. La sorpresa fue que policías irrumpieron en la cancha de fútbol. Alrededor de las 17:30 horas, elementos de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, junto con personal de la Agencia Federal de Investigación, con sus uniformes, llegaron al terreno de juego y capturaron a todos los jugadores y al dueño ante los extrañados ojos de los capitalinos. Los uniformados trasladaron a todo el plantel de los Mapaches a la Procuraduría General de la República. Sin embargo, solo hubo 7 personas detenidas, incluidos 4 jugadores, aunque el principal objetivo
era Álvarez. La pregunta era, ¿por qué el dueño, quien había prometido la cima del éxito futbolístico, era el sospechoso por el cual iban las autoridades? Pues de acuerdo con investigaciones, Wenceslao Álvarez, mejor conocido como el Wencho o el Wenchis, formaba parte de la familia michoacana, cartel de narcotráfico que se había formado en el año 2006, cuando ya tenían más de 600 asesinatos vinculados con grupos delincuenciales, a quien Felipe Calderón Hinojosa, el presidente de México, les había declarado la guerra durante su periodo. La Procuraduría General señaló a El Wencho como uno de los líderes de la familia michoacana, quien se encargaba de traficar cocaína desde Colombia y México hasta Atlanta, Georgia, en Estados Unidos. En ese momento surgió la duda de cómo fue que la Federación Mexicana de Fútbol le haya permitido el registro, si el reglamento estipula que se deben comprobar ingresos y dar los currículums de los apoderados. Las autoridades dieron a conocer que el equipo estaba registrado con la empresa Novaro, ubicada en Apatzingán, la cual tenía varios giros como el de aguacates y transportes, situación que, al parecer, no alertó a Decio Di María ni a ningún alto mando del fútbol mexicano. Después de eso, todos los inmuebles ligados a El Wencho fueron incautados por el gobierno. Lavado de autotractores Snoopy, empacadora de limones, gasolinera Novaro, autoservicio Novaro, exportaciones Novaro, hotel Las Palmeras, lavado de carros Novaro y su casa. Todas estas propiedades incautadas inmediatamente por el gobierno federal. Así como nacieron los mapaches, murieron. Pocos meses duró el gusto en Nueva Italia. Con la captura de Wenceslao Álvarez, se puso en duda la continuidad del equipo, pues no habría persona que lograra colocar el dinero y cubrir todos los gastos a los cuales ya estaban acostumbrados. Ortega Vargas desconocía la situación y en su momento se dijo extrañado con la aprehensión de su amigo y sus jugadores, por lo que se dedicó a investigar el caso y a buscar una solución, cosa que nunca logró y nunca funcionó. El 22 de octubre del 2008 se anunció que los clubes Mapache de Nueva Italia, de la segunda y tercera división, quedarían desafiliados del organismo. Jesús Galindo Zárate y Juan Enrique Silva Terán, directivos de la segunda división, informaron lo anterior luego de haber citado a Ortega Vargas sin que él atendiera el llamado. Así fue el final del equipo, con más penas que glorias y con el único suceso que los marcó como equipo, aquel ligado al narcotráfico en Michoacán, el cual buscaba estirar sus tentáculos hasta el fútbol mexicano profesional, cosa que no se dio, o al menos eso parece hasta ahora. Luego de su captura en 2008, el Wencho estuvo aprehendido en México hasta que en el año 2010 el Departamento de Tesoro de Estados Unidos solicitó la extradición de Álvarez, señalado como el jefe de la Plaza de Nueva Italia, en el municipio de Mojica, que estuvo bajo el mando por muchos años del grupo delictivo Los Caballeros Templarios. Ni siquiera la manifestación de 800 pobladores de Nueva Italia lo salvaron de estar encerrado. Con el uniforme bien puesto, exigieron la liberación de quien les prometió fútbol, pero ni los gritos ni el balón cumplieron su cometido. Tras más de 10 años desde su captura, y luego de ser considerado uno de los delincuentes más buscados en Estados Unidos, fue extraditado en el año 2017. El Wenchis fue entregado el 20 de diciembre de ese año en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde elementos de la Policía Federal Ministerial lo pusieron a disposición de los agentes del Servicio del Alguacil de los Estados Unidos de América. Todo esto para ser trasladado y juzgado en una corte en Georgia. El equipo fue desafiliado y borrado casi totalmente de la historia de la Federación Mexicana de Fútbol. Solo unos pocos registros quedan de lo que fue este equipo dirigido por narcotraficantes. Su último juego fue ante el Atlas en la fecha 6, donde perdieron 2-1 y se despidieron para siempre del fútbol mexicano.